Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. En el cuadro del tema de las bodas del Cordero, que estábamos estudiando y que todos esos temas pasados están enmarcados, ¿verdad?, en este ciclo de temas, pues hoy vamos a tratar de entender un tema más, un tema que lo hemos englobado en varios temas, desmenuzado a pormenor, ¿verdad? Para que se pueda entender de una manera más clara este asunto, este tema, ¿verdad? Este tema también está relacionado con Daniel 2, con la estatua de Daniel 2 y con esta piedra que, que golpea la estatua, ¿verdad? Y que la derriba. Pero este tema será un tema posterior eh, que, que, voy a tratar de presentar, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de entender algo que desgraciadamente la Odisea no ha comprendido y que desgraciadamente está engañada, como vamos a verlo, ¿verdad? Una vez más. Así que el tema de hoy está titulado Un templo para que en él habitas el Creador. Que viene a decir en realidad, nos trata de revelar cómo estaba el primer Adán. Naturaleza humana, naturaleza divina. Para que podamos entender al segundo Adán, ¿verdad? Al hombre Jesucristo. Que es lo que vamos a tratar de entender todas esas cuestiones, todas. De una manera resumida, ¿verdad? Estas cuestiones, porque vais a ver que los textos, aunque son pocos textos, son los textos más fundamentales que nos ayudan a entender estas realidades. Por lo tanto, un templo para que en él habitas el Creador. Voy a tratar de ser lo más resumido posible, ¿verdad? Porque esos temas, todos ellos están tratados por menor o a detalle en el canal. Otra cuestión es que la gente no está dispuesta a dedicar tiempo para salvar su vida, en realidad, ¿no? Bien, entremos en el tema. Vamos a tratar de entender algunos textos que vienen en la Biblia, pero que desgraciadamente la Odisea no entiende. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos que no entiende? Pues porque peca hasta que Cristo viene. Y vamos a ver que si peca hasta que Cristo viene, entonces tiene un problema, ¿verdad? Y también revela el hecho de que no ha comprendido el día de la expiación, su propósito y su significado, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué día del Señor? El día de la expiación. ¿Qué expiación? La unión de las dos naturalezas, humana y divina, que es justamente lo que vamos a tratar hoy. Un templo para que en él habitase el Creador. Y vamos a ver de qué trata de hablarnos, ¿verdad? Necesitamos entender estas realidades. Por lo tanto, dice, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Y por qué nos habla Jesús de que viene como un ladrón? Pues precisamente la creencia que tiene la Odisea nos tendría que dar la resolución de esta incógnita. La Odisea cree que su solución está en la venida en las nubes de los cielos de Jesús, cuando la realidad no es esa. ¿Verdad? No es esa. Por eso dice, viene como un ladrón, es decir, porque la Odisea no le espera. Este supuesto pueblo de Dios no tiene ni idea, ¿verdad? Del día de la expiación, de los eventos, del propósito, de la restauración. ¿No entiende? No entiende. Su solución está en la venida de Jesús visible, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Yo me pregunto quién no está en tinieblas. Porque la Odisea está, más no poder. Vamos a ver por lo escrito está, no porque lo digo yo, ¿verdad?
Dice, no estáis en tinieblas para que el día, ¿qué día? El día de la expiación, la solución de Dios para la humanidad, ¿verdad? El día os sorprenda como ladrón. Pero tenemos un problema, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón otra vez, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra, y las obras que hay en ellas serán quemadas. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. ¿Qué has recibido y oído? La verdad, ¿verdad? Y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y es justamente esta es la desgraciada realidad de la Odisea. No entiende, ¿verdad? Apocalipsis 16:15. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Boda del Cordero. ¿Entendéis? No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Dónde nos envía? Adán en Edén, después de pecar, se encontró desnudo, vea su vergüenza, hojas de higuera, se tapa, sin la naturaleza divina, ¿verdad? Pues esto es lo que vamos a tratar de entender hoy. Y este texto viene a resolver, lo vamos a tratar en una reflexión posterior, ¿verdad? Viene a resolver el problema de Daniel 2, que lo vimos también tratado en el canal. Es una desgracia para aquellos que no estáis en el canal de Telegram, pero bueno, cada uno es libre de decidir lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero presentamos y ligamos este texto a la presentación de nuestro hermano Pedro Moya, que nos presentó Daniel 2, la piedra, y quién era esa piedra. Bien, pues este texto resuelve este asunto, ¿verdad? Como he dicho, lo vamos a tratar en una posterior reflexión. Y dice, hace unos 4 meses tuve una visión de acontecimientos futuros. Dice, Jesús me dijo que era el tiempo de la angustia de Jacob y que seríamos librados de ella por la voz de Dios. Atentos aquí, porque luego vamos a ver cómo ocurre todo esto, ¿verdad? Seríamos librados de ella por la voz de Dios. Dice, justo antes de entrar en el tiempo de angustia, ¿verdad? Dice, todos recibimos el sello del Dios vivo. Fuimos sellados, afianzados en la verdad. Purificados, afianzados en la verdad. Porque si no, esa es la ropa blanca. Porque si no, no podemos entrar en la boda del Cordero. Y la boda del Cordero es esa voz de Dios cuando Dios da su acepto que este pueblo está preparado para ser unido, porque el día de la expiación, ¿qué es? Dijimos que la expiación es la unión de las dos naturalezas. Naturaleza humana, naturaleza divina. Esta es la expiación. Y cuando tú entiendes esta realidad, luego te preguntas, ¿dónde se unió naturaleza divina y humana en la cruz? Una buena pregunta, pero no me voy a ir por esta rama, ya lo hemos tratado en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero hay que preguntarse, ¿la expiación es la unión de las dos naturalezas? Pues aquí es donde recibiremos la expiación, la naturaleza divina perdida por Adán en Edén, ¿verdad? Dice, justo antes de entrar en él, todos recibimos el sello del Dios vivo. Entonces vi que los 4 ángeles dejaban de sostener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero estaba en confusión. Dice, entonces clamamos a Dios por la liberación. Vamos a entender, pero tenéis que estar atentos aquí porque si no, no vais a entender todos los textos y la línea de pensamiento que yo he preparado para vosotros, para que podáis entender estas realidades, mis amados. Las tenemos por escrito. ¿Qué ocurre? Que de tantos doctorados y de tantos títulos, pues nos fuimos justamente al trono del lugar santo, donde el enemigo quiso, ¿verdad? Dice, entonces clamamos a Dios por la liberación. ¿Liberación de qué? De pecado. ¿Qué es pecado? De la separación de Dios. Clamamos a Dios porque necesitábamos estar unidos a Él. ¿Unidos a Él cómo? Y eso es precisamente lo que tratamos de entender hoy, ¿verdad?
Entonces clamamos a Dios por la liberación día y noche hasta que empezamos a oír las campanillas del manto de Jesús y vi a Jesús levantarse en el lugar santísimo y al salir oímos el tintineo de las campanas y supimos que salía nuestro sumo sacerdote y dice, entonces oímos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra y dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús. Cuando oímos la voz de Dios, ¿qué es? Decreto. ¿Qué decreto? Es el acepto de que este pueblo sellado es apto para entrar en el reino. De eso nos está hablando. Ese decreto es la boda de Cordero, es el momento cuando se cumple la expiación, cuando la naturaleza humana y divina es de nuevo restaurada, ¿verdad? Este es el decreto. Y después nos habla de que nos dice el día y la hora de la venida visible, en este caso, la venida invisible de Jesús como ladrón, por eso leímos los textos anteriores, ¿verdad? Pues esta es la venida visible del ángel del pacto de Cristo, ¿verdad? En este templo, ¿verdad? El día de la expiación, la restauración total y completa. Pues este decreto, la voz de Dios, es el cumplimiento del día de la expiación, de la restauración total y completa. Pues en este momento nos dice también, y dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús visible por las nubes de los cielos, ¿verdad? Dice, entonces, atentos, entonces los santos fueron libres. ¿Libres de qué? De pecado, de estar separados de Dios. Pero entonces, hasta este momento estamos, ¿dónde? En el dominio del enemigo, queridos. No somos libres. Eso es lo que nos está diciendo. Apenas cuando ocurre el decreto divino es cuando somos libres. Mientras tanto, no. ¿Verdad? Cuando Adán es restaurado, o la humanidad, para ser más claros, los 144,000 son restaurados, apenas en este momento somos libres. Es decir, a partir de este momento pertenecemos al reino de Dios. Mientras tanto, aún no. Por eso nos dice, fueron libres. Dice, unidos. Y aquí quiero atraer la atención, vuestra atención, mis amados, porque veo mucha gente compartiendo un montón de textos con el tema de la unidad. Queridos, mientras no tenemos al Espíritu Santo en este templo, nosotros estaremos divididos, renegándonos unos a otros, discutiendo, peleando. Porque la unidad solo se puede cumplir con el Espíritu. Ha de ser una unidad en la verdad y no de otro tipo como mucha gente sugiere y dice. Porque esto es imposible. Mientras no somos libres, ¿cómo podemos estar unidos? Solo podemos estar unidos en el Espíritu y en la verdad. Y es justamente en este momento cuando esto se cumple, literal, ¿verdad? Y dice, y llenos de la gloria de Dios. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios. ¿Qué es esa gloria de Dios? Es justamente lo que tratamos de entender hoy, ¿verdad? Por lo tanto, a partir de este momento, no hay más pecado, no hay más separación, ni de Dios, ni entre nosotros. Pero hasta este momento, tenemos un problema, ¿verdad? Lo único que necesitamos nosotros es estar bajo la guía del Espíritu, afianzándonos en la verdad. Pero la verdadera unidad solamente la alcanzaremos en este momento, porque no por cosa aleatoria dice Dios lo que dice. Apenas en este momento estaremos unidos y llenos de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Él había vuelto su cautividad. Ya dejamos de ser
cautivos bajo el dominio del enemigo. A partir de ese momento estamos en el libro de la vida, estamos en el reino de Dios, ¿verdad? Aunque todavía Cristo no haya venido, faltaría muy poco tiempo en realidad, pero ya nuestro nombre está en el libro de la vida, le pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Dije, y vi una nube llameante llegar a donde estaba Jesús, se despojó de su vestidura sacerdotal, se puso su manto real, tomó su lugar en la nube que lo llevó al este donde apareció por primera vez a los santos en la tierra, una pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo al oriente, lo que llevó varios días, aquí está la piedra de Daniel 2, la que golpea la estatua. La sinagoga de Satanás, el mundo entero, adoraba a los pies de los santos. ¿Por qué? Porque en este templo, en este momento, vivía el Espíritu de Dios, la naturaleza divina, ¿verdad? Por lo tanto, no nos adora a nosotros, sino a Dios. En realidad, lo que está haciendo Dios en este momento es la demostración que tienen que hacer los 144.000. En este momento, los 144.000 cumplen la obra de Jesús. A partir de ese momento, viven vidas sin pecados. Y esta es la demostración de Dios. En contrapartida a lo que dijo el enemigo, que la ley de Dios no es buena, que el hombre no puede vivir, ¿verdad?, sin pecado. Por lo tanto, en este momento, Dios hace la demostración en los 144.000, en todos aquellos que se han preparado hasta este momento, de que el hombre, bajo su ley, bajo su espíritu, bajo esta gloria de Dios, puede vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios. Y esta es la demostración que Dios hace en este momento, que también la vamos a entender, ¿verdad? Por lo escrito está. Y aquí el texto de oro de todo el espíritu y profecía. Lo hemos tratado en multitud de ocasiones, toca de nuevo hoy porque necesitamos entender quién ha de estar en este templo, ¿verdad? Y dice, en la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Esto es una obra de tipo y antitipo y viene a explicarnos, ¿verdad?, de qué se trata. Dice, aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo, para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Una lección objetiva. Dice, desde las edades eternas, desde el principio, ¿verdad?, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Y de aquí saqué el título. Un templo para que en él habitase el Creador. ¿Verdad? Dice, a causa del pecado, a causa de la separación, de la desconfianza de Adán, ¿verdad? La humanidad había dejado de ser templo de Dios. Nos explica lo que pasó en Edén, ¿verdad? Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre, la mente del hombre, el carácter del hombre, no revelaba la gloria del ser divino, la ley de Dios, la gloria del ser divino, el carácter de Dios, la ley de Dios. ¿Qué es la ley? Una expresión del carácter de Dios. Su espíritu en nosotros, la gloria de Dios, ¿verdad? Dije, atentos aquí. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, ¿por la qué? Por la encarnación, no por la cruz. Hemos hablado en multitud de ocasiones de por qué la cruz no está en el santuario. Porque la cruz no es lo que la gente piensa. ¿Tiene importancia? Sí, suma importancia, pero no es lo que la gente cree. Allí no se ha hecho ninguna expiación. La encarnación, sí. La encarnación, el segundo Adán, es unido con esta gloria de Dios.
Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Que el hombre sea expiado, que el hombre esté unido a la gloria de Dios. Ese es el propósito del cielo. Y dice que esto se cumplió en la encarnación. ¿Pero por qué la encarnación? Claro, Cristo, uno igual a Dios, se despoja de su vida, ¿verdad? Y allí aparece esa tercera persona del marco de la divinidad, que la sierva nos habla, ¿verdad? Se despoja de su vida, que queda velada, escondida en el Padre, y él viene, el verbo se echó carne, él viene como el segundo Adán, completo, restaurado. En él ya estaba esta naturaleza divina. Por eso dice que se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Que el hombre, que Adán, humanidad, esté unida a la naturaleza de Dios. ¿Y por qué era tan importante eso? Porque no había ningún hombre sobre faz de la tierra con la gloria de Dios, unido con la gloria de Dios. ¿Y por qué era eso tan importante? Pues porque alguien tenía que refutar las afirmaciones del enemigo, que ningún hombre puede obedecer la ley. Pues Jesucristo, el segundo Adán, viene, obedece la ley hasta la cruz, donde el enemigo lo mata, ¿verdad? A través de nosotros. Nosotros somos utensilios, ¿verdad? Las herramientas por las cuales el enemigo cumple sus propósitos, ¿verdad? Y por eso dice que se cumple el propósito del cielo. Porque el segundo Adán vino y desmontó las mentiras y los engaños del enemigo y le volvió a quitar el dominio perdido por Adán en Edén, ¿verdad? Y por eso la cruz es tan importante, porque en la cruz se le quita el dominio al enemigo, demostrando claramente que un hombre unido con la naturaleza divina, con el Espíritu de Dios, puede obedecer en perfecta armonía, ¿verdad? Y eso es lo que vino a hacer el hombre Jesucristo, ¿verdad? Dice, Dios mora en humanidad y mediante la gracia salvadora, ¿qué es la gracia salvadora? Esta vida de la cual se despoja y ha de estar en nosotros, tanto como estaba en el hombre Jesucristo, o como está en el hombre Jesucristo, mejor dicho, ¿verdad? Y mediante la gracia salvadora, el Espíritu de Dios, el corazón, la mente, el carácter del hombre vuelve a ser su templo, vuelve a ser su templo, pero no antes. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que elegir, tenemos que entender, tenemos que pedir este Espíritu. Y lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Dice, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios, templos del Espíritu Divino. Pero yo digo, ¿solo los judíos? ¿O la Odisea también? No entendimos, queridos, el propósito eterno de Dios. No entendimos el propósito del día de la expiación. No entendimos la obra de Jesucristo. No la entendimos, queridos. Dice, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, la mente del hombre, ¿verdad? Contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, y aquí traigo la atención, ¿quién limpia el templo? ¿De quién era la obra del día de la expiación? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Al limpiar el templo, ¿quién? Jesucristo. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, compradores y vendedores mundanales, Jesús, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra mente está dirigida siempre a ganar, comprar, vender, vivir bien. ¿Dónde? Aquí. ¿Este es el reino de Dios? No entendemos, mis amados. No entendemos. Leemos, pero no entendemos. ¿Verdad? Dice, Jesús anunció su misión. Es su misión, es su obra de limpiar el corazón de la contaminación del pecado.
contaminación de la separación de Dios. ¿Esto qué es? ¿Por qué nos envió a nosotros el Espíritu Santo en Pentecostés? Para santificarnos en la verdad. ¿Qué es la contaminación? La verdad contaminada, ¿verdad? Aquí dice, limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, Gabriel, ¿pero qué dices? Yo nada. Él. Todos aquellos que en el día de la expiación todavía preservan deseos terrenales de las concupiscencias egoístas, pensando en uno mismo, mi casa, mi coche, mi cuenta de banco, no se purifica de compradores y vendedores mundanales. ¿Quiénes son estos? Los espíritus caídos que están en este mundo y que nos invitan una y otra vez, atrayendo y distrayendo nuestra atención a ese mundo. Sea por ganar, vivir mejor, viajar o tal, sea por guerras y todo tipo de distracciones que tienen solo un propósito: no entender cuál es la obra del día de la expiación. No entender la necesidad de ser purificados, descontaminados del vino de Babilonia, para que el Espíritu de Dios pueda habitar aquí. Y eso es lo que trata de explicarnos, y necesitamos estar atentos. No por nada dije yo que este es el texto de oro de todo el espíritu de profecía, ¿verdad? Dice, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos. También son importantes, ¿verdad? Que corrompen el alma. Y mientras el templo no está purificado, el Espíritu de Dios no puede habitar aquí. No vamos a recibir el acepto del Padre para poder entrar en el reino de Dios, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Mientras no ocurre la purificación de este templo, porque de eso está hablando, ¿verdad? Está la purificación del templo del día de la expiación. ¿Quiénes son los templos? Yo y tú. Mientras este templo no está purificado, deseos terrenales, concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, este templo no está purificado. Y nosotros podemos estar hablando de la unidad, porque si no hay Espíritu de Dios, en este templo no puede haber unidad. ¿Por qué? Porque tenemos deseos terrenales, para mí, me lo merezco, me lo estoy trabajando, concupiscencias egoístas, para mí, ¿verdad? Malos hábitos, que me rompe de lo único que me puede dar esta unidad en el amor, que puede quitar y purificar este templo. Por lo tanto, estamos hablando de unidad, pero no entendemos los conceptos profundos de lo que Dios trata de decirnos. Y mientras todavía estamos pensando en este mundo y tenemos deseos egoístas, para mí, olvídese del reino de Dios. Este templo no está purificado, por lo tanto, pecado y la presencia del Espíritu de Dios aquí, incompatible. ¿No me creéis? Id a Adán en Edén. Principios inamovibles. Mientras no entendemos esta realidad, adiós, reino de Dios. Es que no nos hemos santificado en toda la verdad, no hemos entendido el propósito de Dios, por lo tanto, no podemos acudir a la boda del Cordero. Bajo ningún concepto. Y mientras no entendemos estas realidades, olvídese. Sin un templo purificado, no hay día de la expiación para mí. Así de claro y así de simple. Y fijaos, ¿cómo se hará esta obra en detalle? Porque ahora nos viene a explicar lo que leímos antes, ahora nos lo explica en detalle. Y fijaos, dice, y os quiero que estéis atentos porque fijaos, hay textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fijaos, Malaquías, Primera de Corintios, Apocalipsis 3:20, Segunda Corintios, Miqueas 7, Efesios, o sea, hay textos tanto para los judíos y hay más textos todavía.
que no están aquí, ¿verdad? Porque si no serían repetitivos. Pero hay más, Zacarías, Jeremías, hay más textos, ¿verdad? Que en este ministerio los hemos tratado. ¿Que lo hemos tratado hace tiempo? Sí, pero están ahí. Por eso las visitas en este canal están cerca de cero, ¿verdad? Cerca de cero. ¿Por qué? Pues porque no hay interés. No hay interés. Desgraciadamente. Por muchas razones. Pero la realidad es que no hay interés. Y claro, la audiencia está engañada. No entiende. ¿Verdad? Bien, vamos a entender de qué nos habla Dios. Y dice, vendrá a su templo. ¿Cuál templo? Este. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Le buscamos nosotros? ¿Seguro? Vamos a ver cómo terminamos. Vamos a ver cómo termina la Odisea, ¿verdad? ¿Y por qué la necesidad de un remanente final? Porque la Odisea está engañada. Está totalmente engañada. No entiende nada. Dice, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Atentos. Y el ángel del pacto. Ups. ¿Qué ángel del pacto? ¿De qué pacto habla? Vamos a ver de qué pacto habla. Que lo he puesto aquí. Los textos más importantes los tenéis en esta reflexión, mis amados. Que necesitáis entenderlos. Están explicados uno por uno en el canal. Vamos a ver de qué pacto habla. El pacto eterno. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su Hijo. Esto es antes de la encarnación. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Hijo y el Padre. ¿Alguien más? No. No. Solo el Hijo y el Padre. Entonces, ¿quién es el ángel del pacto? ¿Qué os comenté yo antes que pasó la encarnación? Espero que podáis entender, mis amados. Es este Cristo que se despoja de su naturaleza divina, ¿verdad? Y dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. Dice, el Padre, pacto eterno, recuerden, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, ¿cuándo había ordenado? Desde la fundación del mundo, cuando no existía más que el Padre y Él, ¿verdad? Había ordenado que Cristo, su Hijo, Cristo su Hijo, no Jesucristo. Hay que entender lo que pasa en la encarnación, mis amados. Si no entendemos lo que pasa en la encarnación, no entendemos ni una. ¿De verdad? Había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo. Igual a sí mismo. ¿Quién es el Padre? La ley. ¿Quién es Cristo? La ley para nosotros. La ley para nosotros. Su carácter en nosotros. Lo vais a ver. Fuera igual a sí mismo. De modo que donde quiera que estuviera la presencia, tanto antes como Cristo, tanto ahora como Jesucristo, donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia, fuera como la ley. Lo que está diciendo es que es la ley. Su Hijo es la ley. Es ese carácter que todo ser creado necesita. Por eso estudiamos los textos antes, ¿verdad? Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. ¿Cuál es la palabra del Hijo? Todo el Evangelio y el Espíritu Profecía, queridos. Esa es la palabra del Hijo. Toda la Biblia y el Espíritu Profecía. Es la palabra del Hijo. La palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre.
había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Qué es esto? Mediación. ¿En el cielo? Claro, queridos, un templo para que en él habitase el Creador. Esta es la mediación. Este es el propósito eterno, que Él esté en todo ser creado. Y aquí dice, había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Mandarlas cómo? A través del carácter, de ese carácter que necesitamos. Eso es lo que el enemigo dijo que no era bueno. Pero ahora viviendo en este mundo, ¿es bueno este mundo sin el carácter de Dios? ¿Es bueno robar, engañar, ser egoístas, no amar, no nada? Pues ayer o anteayer mismo, Israel, que se declara como víctima, pues le manda un misil en un hospital en Gaza y los matan ahí más de 1000 civiles y médicos. ¿Es víctima o es agresor? Porque escucho a muchos cristianos hoy, no, nosotros somos con Israel. ¿Así? ¿Víctima o agresor? ¿Por qué está el conflicto allí? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? Si eres cristiano, cuidado con lo que piensas y con lo que declaras. No vaya a ser que vayas en contra de la voluntad de Dios. Cuidado, es solo una advertencia. Piensen antes de abrir la boca. Cuidado. Y con esto no estoy diciendo que tienes que ser en contra. No. Cuidado cómo te posicionas. Cuidado cómo te posicionas. Porque es un tipo de este hombre que entra en la boda creyéndose con derecho, la Odisea, creyéndose con derecho de entrar en el día de la expiación. Y Dios le dice, no te conozco. ¿De quién es esta ropa? ¿De quién es este espíritu? Y lo echa fuera. Necesitamos entender. Os hablo de tipos y antitipos, queridos. Ya se me va el tiempo, ya son 40 minutos, han pasado, y no tengo intención de hacerlo muy largo. Porque no quiero quitaros vuestro derecho y obligación de estudiar y entender. Con daros las pautas debería de ser suficiente si estáis caminando con el Espíritu de Cristo. De otro modo, no vais a entender. ¿Y por qué me tendría que esforzar yo más? Porque el reino de Dios no va por obligación. O es por amor o no es. Y si amas a Cristo, lo buscas. Como lo busqué yo y como lo buscan otros. Que somos poquitos, eso también es verdad. Así que tienes un trabajo que hacer, ¿verdad? Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Quién manda todo el universo? El Hijo. Y cuando el Hijo escoge hacerse hombre, el cielo tembló. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que ocupa este templo. El de ellos también. Y se preguntaron, ¿y con nosotros qué? ¿Verdad? Y tuvieron que entender. Hasta la cruz tuvieron dudas. Luego ya no. Pero hasta la cruz tuvieron dudas. ¿Verdad? Dice, especialmente su Hijo debió obrar en unión con él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. En él se cumpliría la voluntad del Padre. Y estas palabras nos tendría que resolver quién es Jesucristo.
En él se cumpliría la voluntad del Padre y que Jesús no paraba de decirlo una y otra vez. Pero desgraciadamente no lo entendimos, ¿verdad? Vuelta al texto. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿Qué pasó en la encarnación? Porque aquí habla de dos, ¿eh? Atentos a la frase. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Dos. ¿Son dos? Pues no lo digo yo, está escrito. Y yo no puse allí ni una comita, nada. Son dos, el Señor y el ángel del pacto. ¿Quién es este ángel del pacto? Buena pregunta. Y mucha gente se preguntó a lo largo de la historia. ¿Quién es este ángel? Que no tiene nombre, no tiene identidad. Buena pregunta, ¿verdad? Dice, ¿a quién deseáis vosotros? ¿A quién deseamos nosotros? ¿Seguro? ¿Sabemos quién es? Porque para desearlo, mis amados, necesitamos saber quién es. Si no sabemos quién es, hacemos lo que mucha gente dice, que Jesucristo es también el Espíritu Santo. Y sí, se representan recíprocamente, eso sí, pero no es el Espíritu Santo. Jesucristo es el segundo Adán. Y el ángel del pacto es esta tercera persona del marco de la divinidad que le representa o se representan, ¿verdad? Es el cuarto ángel del Apocalipsis, podríamos decir. Es esta luz que sale del Padre a través de Jesucristo y que nos la envía a nosotros, que enseguida lo vamos a ver, ¿verdad? Este es el ángel del pacto. Pero para poder entender esto, que es el misterio de la piedad, que ocurrió en la encarnación, necesitamos entenderlo. Algunos dicen, no, es un misterio, esto no necesitamos entenderlo. Vale, entonces, ¿cómo vas a pedir al Padre algo que desconoces? Enseguida veremos qué ocurre con aquellos que piden lo que no conocen, lo que desconocen en realidad. Enseguida lo vamos a ver. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi y los afinará como a oro y como a plata. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se da el decreto. Lo vimos antes. Empezamos por ahí. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se da el decreto. Sin el Espíritu de Dios no puede haber este fuego purificador, no puede haber esta limpieza, no puede haber nada. Cuando vendrá el Espíritu tendremos el carácter. Cuando tendremos el carácter es como dar la vuelta a la moneda. Otros deseos, otros pensamientos, otra forma de vivir, todo es diferente. Diferente. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién es este ángel del pacto? El Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de Dios y Jesucristo son lo mismo? Análisis forense, queridos. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, como Adán, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado es. ¿Apartado de qué? De pecado, de estar separado de Dios. ¿Comprendéis? Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón, de la mente, las malas huestes. ¿Quiénes son estas malas huestes? Los ángeles caídos, el enemigo, queridos, y su vino de Babilonia, su falsa doctrina, su verdad contaminada. Y dice,
Nadie puede hacer esto por sí mismo. Nadie. Lección del santuario. Esta es la obra de Cristo. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. ¿Qué templo tiene que ser purificado en el día de la expiación? ¿Entendió la Odisea eso? No. ¿Por qué? Porque ella peca hasta que Cristo viene. ¿Y por qué no viene Cristo? Porque no hemos entendido la verdad. Nuestra mente está contaminada. La supuesta verdad que creemos está contaminada más no poder. Por eso no viene Cristo. Porque no tiene un pueblo. Lo digo yo. Análisis forense de texto. Entiendan. Yo no digo nada. Está escrito. ¿Ah, que no lo entendemos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Verdad? Dice, pero no forzará la entrada. Cristo no entrará aquí por la fuerza. No, 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 no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Santificarnos en la verdad. Y cuando entendemos la verdad, entendemos quién es el Señor y quién es el ángel del pacto. Si no entendemos esto, ¿cómo le vamos a pedir a Dios y recibir encima su espíritu? No entendemos. Nuestra mente está contaminada con el vino de Babilonia. Claro, entre los cuales está la doctrina de la Trinidad. Con la doctrina de la Trinidad, ¿se entiende esto? No. No, no se entiende. Por eso la Odisea está donde está. Contaminada más no poder, ¿verdad? Dice, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones, a la mente, ¿verdad? Como antaño a su templo. ¿Antaño cuándo? En Adán, antes de pecar, antes de separarse de Dios, ¿verdad? Dice, sino que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de nuestra mente. Llama. Que estoy aquí. ¿Me dejas entrar? Pero nosotros no le dejamos entrar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo tenemos. Nosotros lo tenemos. Eso es lo que dice la Odisea. Ella tiene el Espíritu Santo. No necesita nada más. ¿Tiene Dios un pueblo? No lo tiene. No lo tiene. Porque Cristo está fuera, no está dentro. ¿Verdad? Dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá no solamente por un día, no solamente en el día de la expiación, sino por la eternidad. Dice, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo serán? Cuando habitaré y andaré en ellos. Mientras tanto, no. ¿Tiene Dios un pueblo ahora? No. Gabriel, ¿te has vuelto loco? Está escrito. Y sí, para creer esas verdades hay que estar loco. Loco a este mundo, al vino de Babilonia, pero con un sano juicio según lo escrito está, según lo que Dios me dice. Claro. Dice, Él sujetará nuestras iniquidades. Él sujetará nuestras iniquidades, no nosotros. Mucha gente se esfuerza y piensa que porque yo hago no lo sé qué cosa, yo no tengo pecado. Yo me santifico a mí mismo. Él sujetará nuestras iniquidades. Pero si tú no sabes quién es el ángel del pacto, ¿quién hará esta obra? ¿Un espíritu engañador? Y así nos va, ¿no? Así nos va. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados, todo el vino de Babilonia, todo aquello que nos separa de Dios. De eso está hablando, ¿verdad? Dice, su presencia, atentos porque esta es llave de oro, su presencia, ¿dónde? En este templo.
limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Estudiamos reflexiones anteriores, una luz sale del Padre hacia Jesucristo y de Jesucristo hacia nosotros. ¿Qué decía Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo? Por virtud del Espíritu. ¿Ahora lo entendéis? Pues esto tiene que pasar con y en nosotros también. Y yo pregunto, ¿hay algún templo, aparte de Jesucristo, santificado, purificado? ¿Lo hay? Dice, su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. ¿Y cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero, queridos. Mientras tanto, no hay un pueblo. Hay un pueblo que trata, un remanente que trata de purificarse. Eso sí. Pero ¿cuándo será el pueblo de Dios? Cuando el Espíritu habitará en este templo, ¿verdad? Y aquí la visión de los dos tronos. Y necesitamos entenderlo. ¿Por qué está la Odisea como está? ¿Por qué no entiende lo que les está pasando? Desde 1844 en adelante, ¿eh? Hasta hoy. Hasta hoy. Porque está llena de doctores y de pastores, todos con títulos, vividores del Evangelio, pero del Evangelio de Satanás. ¿Sí? Y lleva al pueblo justamente delante del trono del lugar santo. Por eso el pueblo está con la justificación por la fe, no entiende de la expiación, no entiende la restauración, no piden este ángel del pacto y no entiende ni una. Y por cierto, cuando yo les hablo, yo soy un hijo de Satanás y ellos son hijos de Dios. Ellos lo entienden todo y yo no entiendo nada. Pero yo predico lo que está escrito. ¿Y qué predican ellos? Dice, entonces vi al Padre levantarse del trono y un carro llameante entrar en el lugar santísimo, dentro del velo y sentarse. Allí vi tronos que no había visto antes. Dice, entonces Jesús se levantó del trono del lugar santo, ¿verdad? Y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él, que estos fueron los mileritas, ¿verdad? Dice, y no vi pasar un solo rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después que se levantó y quedaron en perfecta oscuridad. Es decir, aparte de este pueblo, todos los demás quedaron en oscuridad. Es decir, en vino de Babilonia. ¿Verdad? Dice, los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras dejaba el trono. Y los condujo fuera un poco. Entonces él levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz diciendo, esperad, voy a mi Padre a recibir el reino. Voy a mi Padre a la boda. Dice, mantened vuestros vestidos inmaculados. ¿Qué es el vestido inmaculado? Un afianzamiento a la verdad. ¿No? ¿No es eso? Es esa ropa blanca que nos dice que necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Le hicimos caso? Vamos a ver cómo termina. A ver si entendemos. Mantened vuestros vestidos inmaculados y dentro de poco volveré de las bodas, de recibir el reino y de hacer la expiación para el pueblo, ¿verdad? Y os recibiré en mi seno. Después viene la venida visible de Jesús, ¿verdad? Y vi un carro nublado con ruedas como de fuego llameante. Había ángeles alrededor de la carroza cuando ésta llegó a donde estaba Jesús. Este subió en ella y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba sentado el Padre. Entonces vi a Jesús, por cierto. Habla del Padre y habla de Jesús. ¿Y de nadie más? En los tronos no. Sí hay alguien más, pero en los tronos no. Dice, entonces vi a Jesús que estaba delante del Padre como un gran sumo sacerdote. En el borde de su manto había una campanilla y una granada, una campanilla y una granada. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y el sentimiento.
Los que tienen fe en lo escrito está. Los que tienen sentimiento es de oídas. Les han contado cosas, pero no es por un estudio personal con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y dice, y vi a los que se levantaban con Jesús, enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y orar, Padre, danos tu Espíritu. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿El Espíritu Santo? Claro. Pero ¿cómo entendieron esta gente que necesitan el Espíritu y cómo saben quién es el Espíritu? Buena pregunta, queridos. Buena pregunta. Buenísima pregunta. Dice, Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Quién ha de habitar en este templo? El Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo Jesús cuando se fue? Yo os enviaré el otro Consolador. ¿Quién es el otro Consolador? El Espíritu Santo. ¿Es él mismo? No. ¿Le representa? Sí. ¿Y dónde está? En el Padre. ¿Cómo sabes esto? Solamente sabes esto si tienes esa fe que tenía también Jesús por un estudio personal de un escrito está. ¿Verdad? Porque los demás, ¿qué creen? Cualquier cosa menos esto. Dije, en el soplo había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. ¿Verdad? Entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. ¿Cuál trono? El que abandonó Jesús antes del lugar santo. Dice, no sabían que Jesús lo había abandonado. Dice, Satanás parecía estar junto al trono interesado, intentando continuar la obra de Dios. Intentando continuar la obra de Dios. ¿Cuál fue la obra de Jesús en el lugar santo? La justificación por la fe. ¿Y quién la continúa ahora? El enemigo. ¿Qué cree la Odisea? Que será justificada por la fe. ¿De quién es este mensaje? ¿Y quién lo predican? Aquellos que dicen que salieron de Babilonia. ¿Se puede estar más engañado? ¿Se puede estar más engañado? Por eso os digo yo, atentos, mis amados, a quién seguís y a quién escucháis. Porque está escrito. ¿Verdad? Dice, los vi mirar hacia el trono y rezar, Padre mío, danos tu Espíritu. ¿Qué creía esta gente? La doctrina de la Trinidad, entre muchas otras cosas, que el sacrificio para la expiación ocurrió en la cruz. ¿Qué predica Satanás desde el trono del lugar santo? Estas cosas. Y cuando a este pueblo le estás diciendo, enséñame la cruz en el santuario, pues se quedan mudos. No tienen respuesta. El evento más importante para ellos, que es la cruz, no está en el santuario. El evento más importante para nosotros está en la encarnación y al final del día de la expiación, la boda del Cordero. Pero esto, sin un estudio personal de la palabra de Dios, no lo sabes. Los que reciben el espíritu del enemigo, la cruz es más importante y no tienen ni idea de lo que pasó en la encarnación. Pecan hasta que Cristo viene y no tienen ni idea de la boda del Cordero. Esta es la diferencia entre la fe basada en un escrito está y el sentimiento basado en lo que me cuentan doctores y pastores con títulos. Esa es la diferencia entre el mensaje del trono del lugar santo que envía el enemigo y el mensaje que viene a través del ángel del pacto, el que tiene que ocupar este trono, el que santifica al pueblo de Dios y está basado en escrito está. Y por esto nosotros presentamos lo escrito está, que es poco creíble, ya lo sé. Demasiado doctores de Baal. Es como una marea. Parece imposible pelear contra ellos, pero la pelea no es mía. ¿De quién es la obra? La leímos antes. De Cristo, en este templo. ¿Tengo que convencerte yo de algo? Este no es mi trabajo. No.
La purificación la hace Cristo. Ahora tú tienes que elegir. ¿Escrito está? ¿O lo que me cuentan los doctores de Baal? Tú eliges. El poder está en tus manos. Y una vez que has hecho la elección, entonces sí, Cristo puede hacer su trabajo. Mientras tanto, siéntate y espera. Siéntate y espera. Porque morirás. Ya te lo digo yo, porque está escrito. ¿Verdad? Dice, los vi mirar hacia el trono y rezar, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía, un falso evangelio y una falsa sensación de que tenemos el espíritu. ¿Verdad? Nosotros sabemos la verdad. Esa misma verdad que decían los judíos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, sí, vuestro padre es el enemigo, pero no tenéis ni idea. Ese es el problema. Por eso buscáis matarme a mí, decía él, ¿verdad? Dice, en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. No hay unidad. No hay unidad. ¿Por qué? Porque no hay el Espíritu de Dios. En el otro espíritu que se le parece, predica la verdad, tiene poder, ¿verdad? Pero no hay unidad. Paz, amor, gozo, no hay. Eso no está. Dice, el objeto de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios por la justificación por la fe, por la doctrina de la Trinidad, por la cruz es la expiación y un montón de tonterías. ¿Verdad? Verdades contaminadas. Dice, vi que uno tras otro abandonaba la compañía que honraba a Jesús en el lugar santísimo. ¿Quiénes son estos? La Odisea. Uno tras otro abandonaba la compañía, iba, se unía a los que estaban delante del trono y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. ¿Cuál es el evangelio que conoce? Si se lo dices, les faltan piedras. Les faltan piedras para matarte. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios, su iglesia. ¿Sí? ¿Esto es fe basado en lo escrito está? ¿O es sentimiento? Porque lo escrito está dice otra cosa. Por eso Dios, en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ellos, pueblo mío. Descontamínense de sus verdades contaminadas, si no queréis recibir su castigo. Así que quizás sea la hora de despertar, queridos. Por eso el enemigo hace todo lo que puede para que estas verdades no lleguen. No lleguen. ¿Por qué será salvo solamente un remanente pequeño? Pues lo vemos con nuestros ojos. Algunos lloramos, nos preguntamos, ¿dónde está este pueblo? Esparcido sobre toda faz de la tierra, en grupitos muy pequeños y algunos en solitario. Así los encontrará Cristo cuando vendrá como ladrón en la noche. Eso es lo que dice lo escrito está. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Yo podría decir, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, esta podría ser la última reflexión. Porque lo tenéis todo, mis amados. Todo, lo tenéis todo para entender. Pero la grandísima mayoría no entenderán. Porque los doctores de Baal predican otras cosas. Desgraciadamente. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria.
Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y una vez que entendemos, que hagamos nuestra elección y que le permitamos a Cristo que haga su obra, que purifique este templo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.